vacío, porque el número ORCID es un número de identificación a nivel internacional, ¿no? Si ustedes publican un artículo y alguien ve interés en el artículo que han presentado, de hecho van a visitar su página ORCID. Imagínense encontrarnos con una página vacía, comunidad de investigación a nivel internacional, porque ese número ORCID prácticamente se tiene acceso, es una información pública que nosotros declaramos, ¿no? Donde se puede ingresar información referente acá y así como también la formación en investigación, publicación de artículos científicos. Entonces, es una forma interesante de poder conocer, contactarnos con investigadores a nivel dado. Lo habíamos hecho, no, pero no dentro del taller, sí por la necesidad y la emergencia, les convocamos a una pequeña sesión no privada a los autores que han publicado y yo espero ¿no? que lo hayan logrado actualizar. Vamos a visitar aleatoriamente algunos ORCIDs de los colegas y esperemos ¿no? que lo hayan actualizado, háganlo, es muy importante. Y bueno, algunas otras páginas también de interés, ¿no? De esa manera poder facilitar ¿no? la generación del artículo científico. Ahora se ha puesto de moda también, y aquí aprovecho para mencionarlo, el uso de la inteligencia artificial. Bueno, como asociación y a través de nuestra secretaria académica, uso de inteligencia artificial para la redacción de artículos científicos, ¿no? Dentro, obviamente, de lo ético. Hoy en día se ha puesto de moda utilizar inteligencia artificial, pero está previsto, está todavía en etapa de planificación, pero esperemos consolidarlo en esta gestión. Y quién sabe, ¿no? El siguiente taller ya prácticamente esté enfocado exclusivamente en el uso de inteligencia artificial para la generación de los artículos científicos. Es una gran ayuda y eso es malo. No perdemos la capacidad y el criterio de ser escritores científicos, no porque alguien más lo realiza. Entonces, por el momento yo no les aconsejaría, ¿no? Escriban hasta que ustedes tengan dominio en cuanto a la escritura civil, la colaboración, la ayuda de la inteligencia artificial. ¿No? Bueno, ese es el camino que debiéramos recorrer y no realizar un uso indebido más bien de la inteligencia artificial. Pero de todas maneras, está en etapa de planificación y más adelante lo haré de ese taller, porque también va a ser un taller donde vamos a utilizar herramientas, ¿no? Herramientas digitales. Consideraciones previas. Bueno, comentarles que estamos en proceso de indexación. La revista científica Salud y Nutrición hay años, ¿no? No es una revista nueva, es una revista que ya tiene amplia experiencia, ha recibido gran cantidad de artículos científicos a través de todo su cliente para ahora alcanzar ¿no? El criterio de indexación a nivel internacional. De todas maneras, una vez, desde que este año estaríamos cumpliendo el segundo año. Es así que al año ya tenemos todos los requisitos para poder emprender ¿no? este proyecto que ya lo habíamos iniciado la pasada gestión y miren cómo se va a construir acceso al texto completo de una colección seleccionada de revistas científicas bolivianas. Es importante, si ustedes conocen Red Cielo, la Red Cielo alberga gran cantidad de revistas científicas a nivel no solo nacional, sino es una red entonces que recibe revistas
de distintos países, especialmente latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, está Brasil, está Argentina, no está en realidad toda América, ¿no? Está toda América, y por ahí también tenemos la participación de Sudáfrica. Entonces, publicar en la Red Cielo nos da a conocer y seguimiento, ¿no? Con profesionales de distintos países a nivel Latinoamérica, las científicas, ¿no? Hacernos conocer, dar a conocer que la carrera de nutrición y dietética está realizando investigación. ¿Y cómo lo demostramos? Con artículos científicos, ¿no? Y bueno, muchos de elementos se puede publicar, pero lo ideal, ¿no? Poder publicar una tesis, tal vez han hecho una especialidad, tienen la maestría, tal vez por el doctorado, el postdoctorado, aprovechen esa información que tienen. ¿Por qué? Si alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Hemos realizado este proceso de investigación, lo presentamos, alcanzamos el grado académico. El problema es que nuestra investigación en una biblioteca donde tal vez nadie lo va a revisar, y miren ese esfuerzo de años, no darle tiempo, eh, el factor económico y todo eso para que ahí quede en el olvido, pues no me parece, ¿no? Es publicar necesariamente, háganlo, publiquen, transformen su investigación en un artículo, publiquenlo, y de esa manera nos damos a conocer a la comunidad científica nacional e internacional, incrementar la difusión y posicionamiento nacional e internacional, ¿no? Bueno, esa es la idea. No va a ser sencillo, porque mantener la indexación no es que nosotros cuando alcancemos, listo, estamos para toda la vida, no. Anualmente cada gestión se va evaluando, se va valorando, y si algún momento ya no se puede, porque esto es un costo adicional, va a ser un costo para la carrera, ¿no? Requiere realizar pagos, ¿no? El tema de tener un servidor propio para poder habilitar una página de internet también tiene un costo. Entonces es un análisis presupuestario que se debe realizar, y bueno, como carrera, al tener el compromiso, lo vamos a impulsar, ¿no? De alguna manera dentro del en tomar para poder favorecer la viabilidad en cuanto al proceso de indexación. Les comento que algunas revistas se van perdiendo, ¿no? Tienen cierta periodicidad, pero por el problema y el factor económico, pues dejan de pertenecer a la red Cielo. Entonces no queremos eso, no simplemente alcanzar, más al contrario, pues no quedarnos todo lo que se pueda, y esperamos que sean muchos años, y bueno, eso también dependerá también de las autoridades que se vienen, porque nosotros estamos de paso nada más, y acenturo, ¿no? Las de otras autoridades, pues esperemos, ¿no? Que tengan también ese cariño con la carrera y podamos seguir forjando este ámbito de la investigación. Bien, periodicidad establecida, la política de derechos de autor y metadatos estructurados son los requisitos imprescindibles para poder indexarnos a la red Cielo. El ISSN, ya lo tenemos, les comento, ya se ha obtenido a través de las gestiones realizadas por el ISSN. El DOI todavía está en espera de justamente poder acceder al DOI. Es generar no costos, hay que realizar pagos anualmente por cada artículo, y eso obviamente el autor no lo va a realizar, lo vamos a realizar nosotros para que los artículos, no los DOIs, puedan ser vigentes. Entonces ese es el gastito adicional que se presenta, pero el compromiso está hecho y trimestral.
¿no? Es decir, por año mínimamente una revista indexada debe realizar la publicación de 2 revistas, mínimamente. Entonces, lo ideal no es que sea difícil por la cantidad de artículos que se presentan. Les comento que antes de que entremos como asesor, así como también tengamos la necesidad de realizar la indexación, se presentaban muy pocos artículos, no llegaba uno, máximo dos, tal vez poder alcanzar el mínimo establecido que según la DICIT, para la DICIT es de 5. Entonces, bueno, las coordinadoras prácticamente tenían que rogar para que los docentes no puedan realizar la publicación. No, todo ha cambiado. Les comento que todo ha dado vuelta. Ya tenemos buena cantidad de artículos. Lo que faltaba no era solamente, digamos, la obligatoriedad, el estímulo, no, sino no todos sabemos escribir y el realizar un artículo cuesta, ¿no? Pero si tenemos estas facilidades, un taller, unas revisiones previas, se vuelve más sencillo. Entonces, la pasada gestión en los 2 números, tenemos que incrementar más todavía, tal vez, quién sabe, por ahí gestionar una tercera revista, que sería lo ideal, pero va a depender mucho, ¿no? De la cantidad de artículos que se presenten. Política de derechos de autor, eso, bueno, se tiene claro, ¿no? Ustedes van a presentar, ¿no? Se va a hacer público a través de la revista, ¿no? Y a la siguiente gestión, inclusive, a ser conocidos a nivel internacional. Hacerles conocer que si bien por el momento la revista no está indexada, los 2 números desde la pasada gestión, o volúmenes más bien dicho, los 2 volúmenes, el de la pasada gestión y el de la indexación, entonces sus artículos van a estar visibles en la red cielo, ¿no? En el internet, en Google Scholar, el Google académico, ¿no? Entonces lo van a poder encontrar. Queda publicar artículos que cumplan no necesariamente los requisitos de una revista internacional indexada, ¿no? Por eso vamos a ser un poquito exigentes, pero obviamente estos son importantes, ¿no? Las famosas palabras clave, que muchas veces yo he estado formado parte de comités editoriales, les comento, en la carrera de medicina, esto ya hace 5 años atrás, y bueno, en palabras clave, los metadatos que utilizan usualmente Somento. Estos metadatos prácticamente son también identificadores de sus artículos. Tenemos que elegirlos adecuadamente y no de forma aleatoria, no bajo opinión o criterio personal. Tenemos text, image en inglés, los cuales necesariamente debemos revisar. El día de mañana les voy a enseñar a utilizar, se ha actualizado la página de DEX, es mucho más sencillo. Prácticamente se está utilizando la inteligencia artificial, estos metadatos, ¿no? El tema también del denominativo de los autores, si quieren ustedes ser conocidos por un apellido, por los 2 apellidos, hay entonces criterios que se deben seguir. Y bueno, eso el día de mañana vamos a hacer cumplimiento. Este segundo año alcanzamos la periodicidad establecida y la antigüedad de 2 años. La postulación, entonces, a la siguiente, la siguiente gestión, pues del 2027 estaríamos iniciando o enviando la nota formal con la antigüedad requerida. Evaluación. Obviamente un comité, ¿no? La Red Cielo lo va a valorar, lo va a evaluar y bueno, estaremos a la espera, ¿no? De poder ser, ¿no? En poderlo subsanar de tal manera que seamos aceptados, ¿no? Aceptación y permanencia. Bueno, esperemos ser aceptados. En realidad tenemos que ir, ¿no? Con ese criterio de que sí vamos.
Tal vez ahora como autoridades, en el futuro como un docente de base, vamos a seguir velando para que nuestra revista pues se mantenga, ¿no?, todo el tiempo posible anexado a la red Cielo Bolivia. Bien, Audífico es un documento escrito que presenta resultados de investigaciones originales en un área específica del conocimiento. Su propósito es difundir hallazgos, hacernos conocer, dar a conocer la investigación que se ha realizado, los resultados para que tal vez a otro equipo puedan utilizar, ¿no? Tiene una estructura definida, necesariamente está revisado por pares, el lenguaje técnico y preciso, y está basado en el INRIT, ¿no? Y lo mismo figura en el reglamento de la DICIT. Entonces, la estructura que vamos a utilizar es INRIT, introducción, materiales y métodos, o INRIT, o en inglés es INRAT. Prácticamente es lo mismo. La estructura entonces ya está definida, sobre esa base debemos trabajar el artículo científico, la revisión por pares. De hecho, no es comité interno y un comité externo. El comité interno está conformado por docentes de amplia experiencia en la publicación de artículos científicos y en el ámbito académico. De la que ha invitado a profesionales con las mismas características, ¿no?, pero que no pertenecen a la universidad. Y de la misma manera ya tenemos entonces formado este comité que nos ha colaborado desde la pasada, más criterios, ¿no?, más puntos de vista. Y además comentarles que la revisión se realiza en doble ciego, necesariamente. Es decir, ni los autores conocen el nombre del evaluador. No, es un criterio que nos exige necesariamente. Todas las revistas indexadas lo cumplen y nosotros como carrera también, a través de nuestra revista, realmente lo que vamos a reforzar en este taller y las citas y referencias, ¿no? Se trabaja en APA séptima versión. Para el tema de redacción de citas y referencias bibliográficas, vamos a utilizar que utilicen un gestor de referencias, ¿no? Puede ser el del Word, ¿no? Se puede utilizar, ayuda bastante. Y si tienen ya experiencia, pues pueden utilizar Sotero, pueden utilizar Mendeley, que son los... Y si es que no lo saben utilizar, bueno, entonces mañana también, si es que nos alcanza el tiempo, yo les puedo enseñar a utilizar por lo menos el gestor de referencias del Word para que puedan ustedes gráficas y generar las referencias, ¿no? APA tiene una estructura específica, séptima versión, ¿no? Es decir, qué datos van, por ejemplo, solamente los apellidos de los autores y la inicial de su en cursiva, el nombre de la revista, el volumen, el número, el año, etcétera. Hay una organización, ¿no? Algunos de estos elementos tienen que estar en cursiva, otros con punto, otros con paréntesis o entre paréntesis. Manualmente es posible, claro que sí, pero lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces, si utilizan ustedes estos gestores, más al contrario, se hace sencillo, se hace rápido, ¿no? Un trabajo que tal vez les puede llevar 3, 5, por lo menos el gestor del Word. Y si utilizan Sotelo Mendeley, es en segundos, ¿no? Es en segundos, es rápido y ayuda bastante. Bien, entonces lo vamos a reforzar un poco el día de mañana. Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública del Alto. Entonces, el ente matriz que regula,
la publicación de revistas, la aceptación de artículos científicos y tecnología, ¿no? Se abrevia como DCIT. Entonces, esta es la unidad dependiente obviamente de vicerrectorado que se encarga de normalizar todo lo referente a la publicación pública del ámbito. Nuestra revista, por más que tenga la intención de querer ser indexada, necesariamente debe cumplir este reglamento, ¿no? Y ese es el problema, ya les voy mostrando un poco grande que tenemos, pero bueno, hasta alcanzar la indexación tenemos que nomás tal vez trabajar dentro de este reglamento. Una vez indexados, bueno, vamos a generar cierta dependencia o per artículos que cierran mucho el tema de indexación, ¿no? Porque uno de los puntos al cual me refiero es la aceptación de tipos de artículos científicos y en breve vamos a hablar de artículos originales e inéditos. Pero una revista científica debiera aceptar todo tipo de artículos, ¿no? Ese es un problemita que tenemos y también la dificultad por la cual en su momento se tenía la presentación. Lo vamos a ver, vamos a buscar mecanismos para ampliar esto porque es importante. Bueno, todos conocen, me imagino, un artículo científico, ahí están ciertos elementos que se deben cumplir, que obviamente los tipos de artículos científicos, justamente a esto me iba. Miren, el reglamento de DCIT solamente nos permite aceptar artículos originales. ¿Ven? Son obviamente los que son los de mayor. De hecho, debiéramos, ¿no?, trabajar en este tipo de artículos donde se presentan resultados de investigaciones nuevas, hay datos originales, ¿no?, un ensayo clínico, ¿no? Entonces, esto prácticamente tenemos ese candado a través del reglamento de DCIT. Solamente se aceptan artículos originales. Para que nuestra revista se amplíe a otros tipos de artículos que necesariamente tienen que trabajarse, presentarse, ¿no? Revisiones sistemáticas, por ejemplo, que nos permiten estudios de caso, describir un caso clínico único o raro, que sería importante en nuestra área, artículos de opinión, reflexionar sobre un tema basado en experiencia o evidencia, ¿no? Tenemos también expertos, ¿no? Gente, redactar y presentar un artículo de opinión son válidos a nivel internacional. Cartas al editor donde no se presentan comentarios breves sobre artículos publicados o temas relevantes de investigación. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, son variados y aquí todavía faltan las revisiones bibliográficas, que son muy distintas de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, actualización sobre la teoría de un tema específico, que tal vez no lo he incluido acá, pero igual se debieran aceptar. Entonces, y hace un momento les decía, ¿no? Tal vez ustedes han elaborado esa monografía, se puede convertir en un artículo de tipo revisión bibliográfica, ¿no? Entonces se puede transformar y de esa manera también poderlo presentar. Pero por el momento, como les comento, tenemos el candado, artículos originales. Pero ya desde la siguiente gestión vamos a tener una variedad más. Y bueno, de hecho, muchos tipos de artículos. Y justamente eso es lo que quería mostrarme en la revista Conciencia. Acepta este tipo de artículos originales, ¿no?, que son los que le da prioridad, sí, artículos de revisión. Inclusive, miren, artículo norma, la revista, la misma revista. Esto no
no hay, digamos, una normativa internacional que nos obligue que solamente publiquemos un tipo de artículo, no. Esto cada revista a través de su reglamento interno lo considera. El caso de la revista científica Salud de Salud, ¿no? De la UNITEP. Lo propio, miren, tenemos notas editoriales, artículos originales, tipos variados, ¿no? Y estas son revistas indexadas a nivel internacional. La revista Conciencia es de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UNSA, UNITEP, ¿no? Entonces, con su sede en Cochabamba, y también está indexada a nivel internacional, tiene una buena periodicidad. Bueno, eso a nivel la realidad nacional, pero la realidad internacional también es algo semejante, ¿no? Por ejemplo, la revista española de nutrición humana y dietética, editoriales, sesión clínica, tipos de manuscritos, ¿no? Comunicaciones breves, comentarios, cartas de investigación, artículos originales, revisiones breves, ¿no? Cartas al editor. Entonces, como se dan cuenta, es variado. Esto pues no lo podemos tapar con un dedo, imposible, y si tiene que aceptar cambiar ese criterio de solamente restringirnos a revistas internacionales, revistas indexadas, ni siquiera hablamos de la Red Cielo. Estas dos revistas, por ejemplo, están indexadas ya al PubMed, a Scope Vistas, eh, ya a nivel mundial, ¿no? Mundial. Con Cielo hablamos de un nivel regional, pero acá ya hablamos de un nivel mundial. Obviamente nosotros en algún momento vamos a apuntar, hay criterios, queremos tener la experiencia, Scopus, tenemos que apuntar al PubMed, de tal manera que también, ¿no? Nuestros artículos tengan mayor aceptación, nuestra revista sea de mayor peso. Entonces, vamos a... Y bueno, esa es la realidad entonces a nivel internacional. Bien, el reglamento de DICIT que nos dice en su artículo 42, un artículo científico para ser publicado en la revista especialidad en la siguiente estructura básica. Que, bueno, en la siguiente diapositiva les muestro. Y miren, en su artículo 47 tenemos el candado, las publicaciones tipo ensayo, revisión, cuyo contenido sea de reproducción teórica y simulada en la estructura del artículo científico original no será aceptado. Lastimosamente, este artículo es el que, bueno, poquito nos lo estamos llevando adelante y a futuro esperemos cambiar ese detallito. Para su conocimiento, las normativas internacionales para la redacción de artículos científicos existen normativas, ¿no? La ICME, por ejemplo, Comité de Editores de Revistas Médicas, ¿no? A nivel internacional, es tal vez la principal normativa que se utiliza para la redacción de artículos biomédicos, ¿no? Justamente está basado en el INRIT, que enseguida lo vamos a ir detallando. Entonces, es la principal, pero no la única. Bien, por ejemplo, tenemos Consort, es la normativa exclusiva para poder generar artículos que sean o que provengan de investigaciones donde se hayan realizado ensayos clínicos aleatorios y metaanálisis. STROP para estudios observacionales, SPIRIT para protocolos de ensayos clínicos, ¿no? Entonces, si alguien tal vez tiene el interés que Exada, tal vez ya lo quiere hacer,
Yo le aconsejaría que se descargue, ¿no? Todas estas normativas, desde el ICME, Consort, Prism, Strobe, Spirit internacionales. Bien, es prácticamente un checklist, ¿no? Un checklist que va especificando qué puntos debemos ya redactar, van llenando ese checklist. Si les falta algo, pues tendrán que complementar en su artículo, ¿no? Tal vez hay algo por demás, tendrán que eliminarlo. Entonces ayuda mucho, bastante estas ciertas características. Entonces, si alguno está interesado, entre con esos nombres al Google, o Consort o Guía, y de esa manera van a poder tener acceso a estas normativas y de esta manera favorecer, ¿no? Por lo pronto, en la carrera, nuestra revista es el que vamos a desarrollar, ¿bien? Es el que vamos a utilizar para la redacción de estos artículos científicos. Les estoy dejando los enlaces y puedan ingresar a las páginas oficiales de estas guías y puedan tener acceso a toda la documentación, así como también las guías checklists. Se basa en el IGME y en el INRID, ¿no? En su artículo 42 justamente, ¿no? Nos muestra cuáles son los componentes, título y autoría, resumen, encas materiales y métodos, resultados y discusión. Bueno, ahí está el INRID, a eso se le suma conclusiones, referencias y apéndices, si fuera necesidades, y bueno, otros elementos también que necesariamente se deben incluir, como el conflicto de intereses de los autores, también está considerado dentro de esta estructura. Ahí está la convocatoria, también les voy a facilitar una copia de la misma para que ustedes puedan ya, ¿no? Entonces, la revista científica Salud y Nutrición, volumen 9, el volumen no, el volumen muestra la antigüedad de una revista, básicamente es la edad, ¿no? Nosotros este año estamos cumpliendo 9 años entonces de nuestra revista, como les decía, el número 1. Desde el año pasado tenemos el 8.1, 8.2, este año vamos con el 9.1 y esperemos también llegar al 9.2 y el año, ¿no? Damos esa continuidad. Y de la gestión 2026, ¿no? Entonces, les voy a pasar este escaneado de la duda que tengan. El día de mañana también lo analizamos, ¿no? Con detalle. Bien, las líneas de investigación, esto es muy importante. Cualquier presentación que ustedes quieran realizar para un artículo sin investigación, no podemos presentar algo que no esté contemplado acá. Tenemos el ámbito de la nutrición clínica, nutrición comunitaria y salud pública, alimentación y ciclo de vida, seguridad alimentaria y nutricional, tecnología e industria de nutrición deportiva, educación alimentaria y nutricional, epidemiología nutricional, investigación en alimentos funcionales y nutracéuticos, otras líneas aprobadas por la mente. Si ustedes tienen un trabajo, busquen la relación con alguna de estas líneas y sobre esa base pues vamos a realizar la presentación. Y si no fuera el caso, pues podemos también, ¿no? Entonces la siguiente semana justamente vamos a hacer esa revisión. Ustedes me van a enviar sus artículos, sus borradores. Vamos a hacer ese análisis, ¿no? Primero, ¿en qué línea está? Si cumple la línea, perfecto, adelante, no procedas, revisamos, damos las sugerencias, cómo poder ajustar, bien, de tal manera que su propuesta, pues, se logre alinear alguna de estas líneas, ¿no? Entonces,
lo vamos a hacer, eso lo vamos a analizar la siguiente semana, cuando ya prácticamente estemos. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Está también en la convocatoria que ya les voy a pasar en breve. La estructura, la oficial, el INRID o INRAD. INRAD en inglés, ¿no? Es lo mismo que el INRID, discusión y otras secciones, ¿no? Todo eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ustedes necesariamente deben conocer, ¿no? ¿Qué elementos se deben desarrollar? Porque escribir un artículo científico que pongo en introducción, porque a veces lo confundimos con un marco teórico, con una introducción académica, ¿no? Entonces hay esos problemas y bueno, yo lo he pasado, muchos lo pasamos y ahora no tener qué es lo que tienen que incluir para poder generar una introducción de un artículo científico, diferenciar de una introducción de cualquier documento académico. Por ejemplo, no es lo mismo que una introducción de una tesis. No hay elementos que no se deben contemplar, más bien se debe hacer énfasis. Y ese es otro error muy recurrente, les comento, ¿no? Como les comentaba hace un momento, soy parte del comité editorial. Bueno, hasta la pasada gestión no fui de la carrera de medicina, entonces ese era el primer error, ¿no? La introducción usualmente era un marco. ¿Qué se estudió? Esa es la pregunta que ustedes deben responder para generar una buena introducción para un artículo científico. Los métodos, bueno, aquí no hay tanto fluir, todo el diseño que se ha aplicado en el estudio de investigación. Bien, entonces, ¿cómo se realizó el estudio? Respondo a esa pregunta. Pero tampoco debe ser amplio, porque por ahí también en algún momento me tocaba revisar un artículo y les tesis. Tampoco puede ser así de amplio, hay que ser sintéticos, específicos, ¿no? Igual, hay puntos, criterios que sí deben figurar necesariamente en métodos y eso es lo que vamos a rescatar más adelante. Los resultados, ¿cuál fue el hallazgo? No, hay que los resultados que presentan a veces no van con el objetivo que se han planteado. Ese es un problema igual, muy recurrente, les comento. No, tal vez su título menciona efecto o tratamiento sobre una determinada enfermedad, ¿no? Qué interesante, pues el título. Y por el solo hecho de utilizar ese término efecto, en sus resultados, pues se tiene que presentar necesariamente, obligatoriamente, un análisis estadial, ¿no? Es decir, ahí tendría que ver TED Student, ¿no? Tal vez ANOVA, Kruskal-Wallis, ¿no? Wilcoxon, entre otras pruebas que sí responderían al título y al objetivo principal, solamente descriptivos, ¿no? Una tabla de frecuencias, una tortita, ¿no? O un diagrama de barras. Entonces, con eso no respondemos a ese título. Hay que tener cuidado por eso, en qué términos vamos a utilizar, cómo vamos a redactar, presentemos resultados adecuados. Bien, ese detallito también lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a revisar el día de mañana. Otro error común, ¿no? He visto en varios artículos. Relación, dice, asociación, correlación de esta variable con otra variable. Viene de un estudio cuántico relacional y bueno, eso pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces, los resultados que tendríamos que ver, pues análisis descriptivado, tal vez por ahí también TED Student, ¿no? También por ahí podemos considerar análisis de estimación, ¿no? Podríamos considerar odds ratio, riesgo relativo. ¿Por qué? Porque son esas pruebas, ¿no? Pero no, ¿con qué nos encontramos? Nuevamente, ¿no?
tablitas de frecuencias, porcentajes, gráficos de barras, alcanzando, ¿no? Ni es coherente con título. Es un detalle que tenemos que cuidar y lo vamos a analizar. Bueno, si alcanzamos hoy, si no mañana, y lo hacen muy concreto, muy sintético, o lo que redactan es un marco teórico. Dos problemas grandes, ¿no? En un artículo científico la discusión es prácticamente, les va a permitir poder comparar los resultados que ustedes han hallado con los resultados de otros investigadores, esa contrastación. Aquí también contrastamos la hipótesis, ¿no? Para estudios correlacionales, explicativos, es obligatorio, entonces debemos contrastar análisis de resultados, nuevamente volver a mencionar todo lo que ya se había generado, ¿no? Que vamos a analizar. Bien, y otras secciones que sí, obviamente, resumen, palabras clave, agradecimientos, referencias, conflicto de intereses, las conclusiones, son otros elementos. Entonces lo que vamos a aplicar es el INRID, y el INRID, voy a volver atrás, el INRID es proveniente del IGME. Entonces estamos utilizando una normativa interna, pues es nuestro principal referente. Por eso estamos trabajando con estos criterios o formato INRID. Bien, bueno, entonces continuemos. Bueno, ahí está un resumen, ¿no? Del objetivo de introducción para la parte de métodos, resultados y la discusión, que son prácticamente el núcleo de un artículo de investigación. La introducción. ¿Qué nos dice el reglamento interno de DICITS? Nos dice que mencionar mencione aspectos más importantes del artículo sin hacer una revisión extensa del tema. Bueno, sus reglamentos por la parte de introducción es muy breve, ¿no? Es muy conciso. Y eso genera, estos son los elementos que deben desarrollar en una introducción para un artículo científico, que es totalmente diferente de una introducción académica o para textos académicos. La revisión de la literatura, una brecha, identificar la brecha de conocimiento, ¿no? Incluir una justificación y el objetivo. Más que la hipótesis, el objetivo principalmente en el contexto, ¿qué es lo que hallamos? O qué es lo que desarrollamos, un breve panorama del tema, citando la evidencia actual, y eso es importante, es decir, esta evidencia no debe ir más allá de la opción, debemos ir viendo necesariamente citas. ¿Cuáles son las citas? Tres, por ejemplo. Esta es una cita y tiene que ir necesariamente por lo menos al final de un párrafo que vayan a redactar, pero dentro del párrafo, si tienen cinco, si fuera necesario. Entonces, desde la introducción es obligatorio citar, es otro elemento que muchas veces se olvida. Acá tenemos, miren, dos todavía, A et al 2020 y como ejemplo, ¿no? B et al 2021. ¿No? Pueden citar la cantidad de citas que se vean convenientes, ¿no? El tema de la revisión del hablamos principalmente de las variables que están analizando o que han analizado en su estudio de investigación. Debe ser breve, ¿no? Esto sí, digamos, se puede coger un pequeño marco teórico, pero debe ser eficiente.
la brecha del conocimiento, ¿no? Es decir, qué vacíos, identificar lo que no se ha encontrado en trabajos anteriores, justificación por qué el estudio es relevante, ¿no? El objetivo, bueno, eso se copia tal cual. Máximo producción les lleve una hoja escrita usualmente en Arial o en Times número 12, ¿no? Y espacio 1.5. Con las consideraciones, la introducción debe incluir necesariamente estos elementos. La revisión de la literatura refiere a un pequeño marco teórico, pero se hace un abordaje de sus dos principales o de sus variables, pero de forma concreta, ¿no? Entonces, básicamente, si lo trabajamos con detalle, 5 párrafos, suficiente, tampoco es necesario realizar o incluir otros elementos que no corresponden, ¿no? Con estos 5 párrafos alcanzamos a redactar una introducción importante, ¿no? Una introducción caracteriza la presentación del artículo, no es un resumen, porque justamente para eso también tenemos un resumen, ¿no? Hay un elemento que se llama resumen, además del abstract. Esto tampoco es un resumen, sino una presentación de su artículo. Si ustedes redactan adecuadamente su introducción, ¿no? Ese interés por el lector para que termine de leer su artículo en su totalidad, ¿no? Entonces, prácticamente es nuestra carta de presentación. Utilicen, considérenlos y sean sintéticos, ¿no? Lo ideal es una página, pero se puede extender hasta un máximo de 2, pero más allá no. Recomendaciones, ¿no? Lo ideal, una página, usar referencias de los últimos 5 años, evitar como recomendaciones el flujograma que ustedes pueden seguir para poder redactar su introducción de forma adecuada. Ahí, bueno, les voy a presentar este artículo son entonces para poder optar al grado de licenciatura en nutrición y dietética. Entonces, un trabajo muy prolijo, ¿no? Y bueno, lo hemos logrado publicar en la revista del DOI, índice glucémico y carga glicémica de galletas de Chun, ¿no? Este título es bien sintético porque también, ¿no? Cada revista tiene sus propias normativas, especialmente en la cantidad de articulado o desarrollado en función de ese reglamento. No, miren, se ha presentado el 30 de septiembre de 2021 y se ha aceptado el 26 de mayo de 2022. Como pueden darse cuenta, no es inmediata la aceptación. Son criterios bastante pesados que utilizan los que nos ha costado poder adecuar este artículo para su presentación, ¿no? Y los ORCID, como les digo, ahora es un requisito imprescindible, lo mismo para nuestra revista, ¿no? El ORCID lo tienen que generar. Los que ya tienen, vayan a actualizar. Y los que no tengan, pues mañana vamos a aprender a crear este número ORCID. El ORCID entonces es el número de identificación propio de cada investigador a nivel internacional, mundial. Cualquier investigador que sea afín a su línea de investigación y tenga interés tal vez, ¿no? De querer trabajar con ustedes, de querer compartir experiencias, los puede ubicar sobre algún investigador, quisieran, ¿no? Que les ayude, que les oriente, quisieran recibir un poco de tutoría, también, ¿no? Lo pueden buscar a través de este número y de esa manera se hacen acercamientos, se hace conocer, entonces es obligatorio ahora sí
No podemos andar sin ORCID, todos debemos tener un ORCID, pero pues fue obligatorio en esto. En el artículo que se ha presentado, ¿no? El contexto, por ejemplo, la revisión de la literatura, la justificación, como se pueden dar cuenta, es un solo párrafo, ¿no? Ha sido sintetizando. Y algo que quiero acá un poco relevar es esto, ¿no? Miren, se realiza la redacción, ¿no? Entonces, acá lo propio, citas, ¿no? Ven, 7 citas, y bueno, acá también tenemos citas. Eso es importante mostrar en introducción. Un error frecuente es encontrarnos con la redacción de la introducción, citas, de dónde lo obtenido, hablan de conceptos, de dónde han provenido, no lo sabemos. Entonces, eso va a generar una observación de forma y de fondo. ¿Bien? Además, que si ustedes no incluyen las citas correspondientes, lastimosamente entran al problema de plagio. Y no se olviden que se hace correr en un detector de plagio. Bien, se hace. Y si no hay citas, el porcentaje va a ser elevado y en consecuencia, pues, observado o rechazado. Pues tengan mucho cuidado, obligatorio incluir las citas bibliográficas. Y va en todo desde la introducción hasta la discusión deben incluirse, ¿no? La justificación, el objetivo general y cuando donde corresponde se ha incluido una cita específica, no necesariamente. Los materiales y métodos, según DICIT, que nos dice, debe presentar los detalles metodológicos, instrumentos, procedimientos, técnicas, estadísticas de recolección y análisis de datos, equipo y materiales utilizados y finalmente procedimientos detallados con facilidad. Bien, bueno, aquí está más detallado, ¿no? Métodos y materiales con ese denominativo, pues debemos, ¿no?, incluir estos detalles en cuanto al diseño metodológico. Bueno, yo lo estructuro de esta manera y es lo que les voy a recomendar. Y obviamente, si ustedes dan la lectura con lo que anteriormente se ha mostrado, básicamente incluye esos elementos, ¿no? Solo que con una estructura más sólida. Inicio en la parte de materiales y métodos, ¿no? Donde ustedes deben mencionar el tipo de estudio, el enfoque temporal y la localización. Ahora, en cuanto a la localización, también va a depender mucho, ¿no? Es decir, mencionamos el nombre del hospital, por ejemplo, del centro donde se hayan trabajado opciones, podemos mantener el anonimato. Uno de mis artículos justamente que presenté a nivel, a una revista indexada a nivel internacional, yo preferí mantener el anonimato del hospital, ¿no? Porque justamente, si bien el obtener los datos y demás, no teníamos el permiso correspondiente para realizar la publicación en un artículo, ¿no? Eso tal vez un detalle que se nos escapó en su momento y bueno, ¿no? Que era el son del anonimato, ¿no? Entonces, el artículo que se presentó solo mencionaba a un hospital de tercer nivel, nada más, ¿no? Y se puede hacer, y obviamente en la parte de conflicto de intereses, eso a la vez 2 o 3 veces me ha pasado, entonces hemos preferido de esa manera, pero lo hemos mencionado en la parte de conflicto de intereses, y ustedes también lo pueden hacer, no es obligatorio, y mucho más, si ustedes no tienen los que traer ¿no? serias consecuencias legales más que todo, entonces no es necesario obligatorio, pero sí mencionenlo, que quieren mantener el anonimato. La población de la muerte
si es que se ha realizado muestreo, porque hoy en día también eh, no es obligatorio generar una muestra, les comento. Ustedes tienen su población, tal vez esta población es pequeña. Una vez me ha pasado con que se ha trabajado solamente con el personal ya de enfermería de una determinada institución, 20, un poco más de 20. Entonces, bueno, no voy a muestrar, ¿no? Pónganse 25 unidades y no, tampoco su población es pequeña, no muestre. Y si quiere mencionar, también se utiliza el término muestreo censal, que hace referencia a que usuarios decidieron trabajar con toda la población. También se utiliza ese término, ¿no? Si nos referencia a un tipo de muestreo, ¿no? Entonces se puede hacer, ¿ya? Pero si es grande, obviamente, la población si es grande, se tiene que mostrar, tiene la obligatoriedad y en su momento lo han debido aplicar, ¿no? Imagínense que su población, pacientes atendidos en un determinado hospital. Entonces, bueno, trabajar con 2.000 es una locura, pues, ¿no? Pues en ese caso, obviamente, tengo la necesidad de mostrar, aplicaré la fórmula y muy probablemente me salga 384 o algo cercano. Entonces, con 384 pero a veces también es dificultoso porque la estadística es muy fría, ¿no? Me muestran números y me dice, ya, esto, usted como investigador tiene que trabajar con esta cantidad. Y a veces, ¿no? Y el problema en nuestro medio, como los bolsillos para llevar adelante el proceso de investigación, no nos los pagan. Lastimosamente es nuestra realidad boliviana, no nos pagan para investigar, nosotros tenemos que invertir. En ese caso, puedo realizar un muestreo por conveniencia. Entonces, simplemente trabajar tal vez con 50, mi presupuesto alcanza para 50, puedo hacerlo, ¿no? En el tamaño, tipo de muestreo lo tiene que mencionar, ¿no? Que la muestra ha sido conformada, digamos, para este ejemplo que daba, por 50, ¿no? Pacientes atendidos, ¿no? En el hospital XXX, ¿no? De la Ciudad del Alto durante la gestión 2025, digamos, ¿no? Y bueno, realizó un muestreo por conveniencia, y eso es del tipo que se aplica. Del 4 obtenidos a partir del uso de la fórmula para cálculo muestral. Entonces lo mencionamos, hay que escribirlo, ¿no? Con eso tenemos algo claro. El lector va a tener una idea de cómo han realizado este muestreo. Intervenciones solo para ensayos clínicos, ¿no? Y si no fuera el caso, pues incluir el procedimiento de un ensayo clínico. eh, Definitivamente se realiza una intervención, ¿no es cierto? Entonces hay que describir de forma precisa con los grupos, ¿no? Habría un control, un placebo, un tratamiento estándar, etcétera. Así como también una descripción resumida de los procedimientos. No incluye un ensayo clínico, no se preocupe. Estos dos puntos iniciales no se los desarrolla, pues porque no corresponde, pero sí de forma resumida y breve deben, no, por ejemplo, tal vez no, estado nutricional, valoración del estado nutricional mediante el IMC. Entonces, describir, ¿no? Cómo han realizado, si han seguido la guía de la OMS, por ejemplo. Entonces, simplemente mencionar, ¿no? Se realizó la medición guía de la OMS con su respectiva cita, ¿no? OMS, no me acuerdo, si la memoria no me falla, creo que es 2015 la última, ¿no?
Entonces, de esa manera, ¿ven? Y si no fuera que han utilizado una guía, han realizado ese procedimiento. ¿Ven? Las variables, ¿no? Las primarias, las más importantes, se tienen que mencionar, son las que figuran en el objetivo general. Y si han varias, también las mencionan, ¿no? Y el análisis estadístico, el software que se va a utilizar, ¿no? Será el SPSS, será Excel, hasta el EPINFO, inclusive la inteligencia artificial, les comento, nos ayuda a realizar análisis estadístico, pero genera error, les comento, y me ha pasado alguna vez por prisa, no utilizar inteligencia artificial para que me ayude análisis estadístico, pero lo he hecho que ahora tengo que volver yo a corroborar, ¿no? Y utilizar el SPSS para tener ya datos reales. No se confíen mucho en la inteligencia artificial. A veces, en lugar de ayudar, nos complica todo. Me ha pasado, les digo, por experiencia personal propia, ¿no? Que a veces no se confía. Mejor utilizaremos un software especial, porque la IA no está hecho, ¿no? Para realizar el análisis estadístico, ¿no? Y en investigación hay que tener mucho cuidado. Ya más adelante vamos a hablar de algunas cosas que inventa la IA también. Ese es un problema que se presenta muy común, nada inventado, pues. Bien, entonces utilicen el software de su preferencia, SPSS o por ejemplo, el EPINFO, el Stata, el Excel, que también, ¿no? Para generar especialmente indicadores descriptivos, es útil el Excel y además es más estético, ¿no? Porque el SPSS y los otros programas usualmente tienen una interfaz un tanto sencillita, ¿no? No son aleatorias. Las pruebas estadísticas que se van a utilizar corresponden necesariamente a su objetivo general. Lo que en su momento les explicaba, ¿no es cierto? La correlación de los resultados, por ejemplo, con el título, con el objetivo general, pues acá es donde debemos identificar correctamente, ¿no? ¿Qué pruebas estadísticas voy a utilizar? Pearson, ¿no? Chi cuadrado, Mancoba, tal vez están utilizando el multivariado. Y bueno, el que corresponda, pero que tenga correlación con su título. Ahora, la significancia que también, ¿no? El estándar, esto sí, estándar universal, llamémoslo, el p-valor o el nivel de significancia que se utiliza usualmente es menor a eso, se aplica análisis estadístico bivariado para arriba, ¿no? Bivariado, multivariado y todas las pruebas que correspondan, vamos a mostrar. ¿Ven? Y bueno, de esa manera entonces desarrollamos la parte de materiales y métodos. Bien, recomendaciones, pues debe poder replicar su estudio con esta información. De eso se trata, ¿no? La presentación de los mismos. Bien, lo mismo, bien, la parte de materiales y métodos, en el artículo que se ha publicado, diseño de esticos, la muestra que se ha utilizado, ¿no? El procedimiento que se ha realizado, inclusive en este caso se utiliza un glucómetro, se debe mencionar la marca, las características, incluso en una RIPO que se vaya a utilizar, ¿no? La marca de los reactivos que se van a utilizar o que se han utilizado. Son datos que ustedes deben tener registrado en su investigación y debemos reportarlo justamente. Variables, ¿no? Índice glucémico, carga glucémica son nuestras variables, cómo se ha realizado su abordaje y el análisis estadístico.
¿no? Ahí se menciona, por ejemplo, el software. Acá se ha utilizado SPSS versión 25 y también el uso aplicado. Este ha sido un estudio descriptivo, no correspondía aplicar, ¿no? Mencionar el nivel de significancia, porque no, simplemente hemos presentado entonces, acá sí correspondía por el objetivo que nos hemos planteado, presentar tablas, gráficos y bueno, cursos. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor, estimados colegas. Adelante, adelante. Tenemos unos minutitos y aprovecharemos, nos vienen a aclarar tal vez algunas dudas que ustedes tengan. No quisiera yo irme más allá. Más al contrario, no quisiera aclarar las dudas que tengan. Bien, alguna opinión, alguna duda tengan. Adelante, es muy importante poderlos escuchar. Adelante, estimados colegas. Bueno, no se preocupen. De hecho, no, a medida que vayan ustedes redactando sus artículos, van a generarse las dudas. Entonces, bueno, ahí vamos a estar justo apoyo técnico, académico, científico, a todos los que están inscritos en este de generar su artículo científico. Yo voy a revisar, voy a actuar como un comité editorial, voy a revisar sus artículos en detalle y voy a enviar la retroalimentación. Ya para eso les voy a pedir en ustedes avanzando en la redacción de sus artículos. Bien, no se preocupe si no lo logro culminar hasta donde logre avanzar. Bien, importante para que sobre esa base yo vaya dando sugerencias, vaya de tal manera que su artículo quede ajustado, tiene que ajustarse, ¿ya? Ojo, y eso también quisiera aclarar, este taller está destinado a preparar su artículo científico, ¿no? El hecho de que estén inscritos no implica, ¿no? Que sus artículos van a ser aceptados, ¿no? Pero obviamente, ¿no? A través de este taller lo que queremos es adecuar sus artículos de tal manera que cuando los presenten a las observaciones, siempre va a haber observaciones, y es el trabajo, ¿no? De los comités editoriales y, bueno, generar la retroalimentación que es importante, ¿no es cierto? Pero estas observaciones sean mínimas, pues sean más de forma, que es de dos anteriores versiones. Por eso ha habido aceptación. Creo que de todos los que se ha presentado, un hito ha sido rechazado, porque, bueno, también lo ha presentado a última hora y al parecer cuando me han derivado ese artículo sí había muchas observaciones, ¿no? Pero el resto también lo han logrado subsanar. El día de mañana les voy a presentar ya el listado de artículos que se han presentado en los dos pasados números de la revista científica, ¿no? De la anterior gestión. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando por hoy en esta primera parte. El día de mañana vamos a continuar con la presentación. Y bueno, ha sido un gusto saludarlos, reencontrarnos con algunos colegas, dar la bienvenida a los profesionales. Continuamos y emprender, ¿no? El desarrollo de su artículo científico, ¿no? Ha sido un gusto. Tenga muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, colegas. Gracias, buenas noches.
Mañana nos reencontramos en el mismo horario. Estaremos mandando el link correspondiente también para su incorporación. Que tengan una buena noche. Hasta el